potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Señor mi Dios, Señor mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Así es, Señor. Solamente tú eres grande, Señor. Tu nombre es sobre todo nombre, Señor. Porque dice tu palabra que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, Señor, sino solamente tú, Jesús. Aleluya. Al recorrer los montes y los valles y ver brillar las flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo aquel amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré contando la grandeza de su poder. Y todos cantamos. Mi corazón entona
Señor. Gloria sea a ti, Señor. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, te adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Y todos cantamos. Mi corazón entona la canción, cuán grande es, cuán grande es. Mi corazón entona la canción, cuán grande es, cuán grande es. Le alabamos a Jesús. Sol entona la canción, cuán grande es, cuán grande es. Mi corazón entona la canción, cuán grande es. Cuán grande es. Así es, Señor, aleluya, Jesús. Hoy venimos a descansar en ti, Señor. Hoy venimos a reposar en ti, Jesús, y alabarte y exaltar tu santo nombre, Señor. Cristo es mi tesoro arriba en los cielos. El Señor es mi alegría y ya nada tengo aquí en esta tierra, porque Cristo mi Dios está en los cielos. Porque Cristo es mi tesoro nada tengo aquí en esta tierra, porque Cristo mi Dios está en los cielos. Aleluya, aleluya, Jesús, porque tú eres nuestro tesoro, Señor. Nada de lo que hay en este mundo, Señor, perseguimos, sino solamente a ti, Jesús. Amén, Señor. Gloria a ti, Señor. Este es mi tesoro arriba en los cielos. El Señor es mi alegría y ya nada tengo aquí en esta tierra, porque Cristo mi Dios está en los cielos. Porque Cristo es mi tesoro, porque Cristo en los cielos es mi todo, y ya nada tengo aquí en esta tierra, porque Cristo mi Dios está en los cielos. Una vez más, Cristo es mi tesoro arriba en los cielos. El Señor es mi alegría y ya nada tengo aquí en esta tierra, porque Cristo mi Dios está en los cielos. Porque Cristo es mi tesoro, porque Cristo en los cielos es mi todo,
Padre, Él es mi Padre, yo su Hijo. Oh, Él es mi Padre, yo su Hijo. Oh, Él es mi Padre, yo su Hijo. Te alabaré ahora, 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 ahora. Él es la fuente, Él es la fuente de mi vida. Oh, Él es la fuente de mi vida. Oh, Él es la... Te alabaré ahora. Aleluya. Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir. Estamos unidos en la mesa. Es Cristo el que va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso. Estamos de fiesta con Jesús. Estamos de fiesta con... ¡Aleluya! Al cielo queremos ir. Estamos unidos en la mesa. Cristo el que va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios. Bautiza, Él viene, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos unidos en la mesa, es Cristo el que va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso. Estamos de fiesta, estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa. Es Cristo el que va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Bautiza, Él viene, poderoso es nuestro Dios. Santo, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Aleluya. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel. Cantad, Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, porque Él es el Rey de toda la tierra. Cantad, Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, batiendo nuestras manos, alzando nuestra voz, batiendo nuestras manos, alzando nuestra voz. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios de Israel. Cantad, Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, porque Él es el Rey de toda la tierra. Cantad, Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, batiendo nuestras manos, alzando nuestra voz, batiendo nuestras manos, batiendo nuestra voz. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, alabad a Dios de Israel. Cantad, Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, porque Él es el Rey de toda la tierra. Cantad, Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, batiendo nuestras manos, alzando nuestra voz, batiendo nuestras manos, alzando nuestra voz, batiendo nuestras manos, alzando nuestra voz.
nuestra voz, Señor. Paz y buena voluntad para con los hombres, dice su palabra. Mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, dice la Escritura. Él da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús, tú eres mi Dios, mi sol, mi sombra, mi luz y mi esperanza, mi fortaleza. Eres mi profeta, mi pastor, mi maestro, mi roca, mi rey, mi ancla, mi puerto, mi fe y mi antorcha. Aleluya, gloria a ti, Jesús. Eres mi pan, mi sal, mi vino, mi amigo, mi camino, mi Padre eterno. Eres mi paz, mi guía, mi dueño, mi Señor y mi tesoro, mi meta, mi aliento, mi alfa y mi omega, mi anhelo. Eres mi claro de vida eterna, mi viña, mi higuera, mi huerto de riego. Eres mis palabras, mi sonrisa, mi recuerdo, mi llanto, mi celo, mi rema del cielo, mis logos eternos, mi canto, mi alabanza, mi justicia, mi hermano, mi romance, mi amor, mi sueño, mi pasión, mi oración, mi ruego, mi labor y mi sudor, mi reposo, mi cielo. Eres mi aventura, mi patria, mi juego, mi muro, mi río, mi guardia, mi lluvia, mi herencia, mi gloria, mi premio, mi angustia. Eres mi Mesías, mi Cordero eterno. Eres mi todo. Eres mi todo. Eres mi todo. Eres mi todo. Eres mi paz, mi guía, mi dueño, mi Señor y mi tesoro, mi meta, mi aliento, mi alfa y mi omega, mi anhelo. Eres mi árbol de vida eterna, mi viña, mi higuera, mi huerto de riego. Eres mis palabras, mi sonrisa, mi recuerdo,
celo, mi rema del cielo, mis logos eternos, mi canto, mi alabanza, mi justicia, mi hermano, mi romance, mi amor, mi sueño, mi pasión, mi oración, mi ruego, mi labor y mi sudor, mi reposo, mi cielo. Eres mi aventura, mi patria, mi fuego, mi muro, mi río, mi guardia, mi lluvia, mi herencia, mi gloria, mi premio, mi angustia. Eres mi Mesías, mi Cordero eterno. Eres mi todo. 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 Tú eres mi todo. Eres mi todo. Señor, me tomaste de lo último de atrás de la manada. Señor, me escogiste de lo vil menospreciado del mundo era yo. Señor, me tomaste. Señor, me tomaste de lo último de atrás de la manada. Señor, me escogiste de lo vil menospreciado del mundo era yo. Tomaste un cuerpo, hiciste hombre y me enseñaste a caminar. Diste tu vida y en la cruz moriste por mí. Y me lavaste, me limpiaste para ti. Me apartaste para ti. Señor,
más vil y de lo más menospreciado, Señor. Nadie quería ver por nosotros, Señor. Nadie quería ir por nosotros, Señor. Pero tú te interesaste, Señor. En el momento de nuestra angustia, Señor, tú nos llamaste, Señor. En el momento de nuestra aflicción, Señor, tú nos respondiste, Jesús amado. Señor, menospreciado del mundo era yo. Tomas tu cuerpo, te hiciste hombre y me enseñaste a caminar. Diste tu vida, en la cruz moriste por Señor, ¿quién era yo? Señor, ¿quién era yo? Quienes éramos muchos de nosotros, Señor, de lo vil y de lo más menospreciado, Jesús. Aleluya.
Vamos a hacer una oración, ponemos en las manos de Dios esta reunión. Amado Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te suplicamos, Señor, bendigas esta tu palabra, la respaldes, Señor, sobre todo, sea tu Espíritu Santo hablando en lo personal a cada uno, quitando ideas erróneas, trayendo claridad, trayendo objetividad, Señor, siendo objetivos con lo que es la salvación, que es lo que tú quieres hacer en cada uno, Señor, de los presentes, como lo has hecho con los que has sacado de atrás de la manada, Señor, en lo personal, y así lo quieres hacer con todos en general. Que así sea, Señor, se cumpla tu propósito en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Repito el tema, términos bíblicos de la salvación, y para esto vamos a leer un pasaje en el libro de Romanos, en el capítulo 1, verso 16. Romanos 1:16 dice la Escritura: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es un pasaje tal vez muy conocido por todos ustedes, y que el apóstol Pablo aborda aquí, lo ocupa abordando el tema de la justificación por medio de la fe, con una urgencia, con una necesidad que también nosotros consideramos urgente y necesario hablar de este tema de la salvación por los tiempos tan difíciles que nos han tocado vivir. Y en el transcurso del estudio vamos a ver esa necesidad, pero creo que en cada uno, en lo personal, ha experimentado situaciones difíciles, y lo hemos repetido semana tras semana, pérdidas de amigos, de seres queridos, de familiares. El martes, un compañero allí de trabajo, la verdad fue, en un instante perdió la vida. Pasó una moto a alta velocidad, lo aventó, cayó de cabeza, se partió la cabeza y dejó dos pequeñitas de 6 y 4 años. Y yo dije, ¿cómo puede ser esto? Y estar allí con la cabeza abierta. Y días antes estaba yo, mira, es que tienes que arreglar tu vida, y me platicaba de que iba con los testigos de Jehová y le explicaba el Evangelio. Lamentablemente, las drogas causan unas tinieblas tan densas, el alcohol de igual manera, de tal forma que pues me dio mucha tristeza ver que en un instante perdía la vida, y sobre todo que no tenía esta seguridad de su salvación. Por eso el apóstol Pablo utiliza: así que en cuanto a mí, está hablando el apóstol Pablo, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo es una urgencia, una necesidad, y por eso dice: yo estoy pronto, yo estoy presto para predicarles el Evangelio. Y por eso él dice: por eso es que yo no me avergüenzo en proclamar este Evangelio. ¿Por qué razón? Porque es algo tan alto, es algo tan profundo, es algo tan importante, pero que también es algo tan urgente en los días que estamos viviendo. Y el apóstol Pablo no veía diferente en aquellos tiempos. Por eso es que él tenía esa urgencia de predicar. Era algo urgente, importante, y creo que para la vida de cada uno de ustedes, y también para mí en lo personal, es tan importante la salvación. Para quienes tienen la salvación, gloria a Dios, vamos a ver en este estudio que es necesario permanecer y conservar esa salvación, porque la salvación, lamentablemente, o como se dice, la salvación no se pierde, pero el que se pierde es una persona que vuelve a la práctica del pecado. Entonces, el apóstol Pablo lo que está diciendo es que él no se avergonzaba del Evangelio. Hoy en día, lamentablemente, por tantos prejuicios, por tantas ideas erróneas, hay quienes se avergüenzan de predicar el Evangelio, lamentablemente. Pero el Evangelio dice que es poder, y él no se avergonzaba. De igual manera, aquel que es salvo, aquel que ha entendido la salvación, la misericordia, el amor de Dios,
De igual manera no tiene por qué avergonzarse del Evangelio, porque más vergüenza es andar hasta atrás de la manada, ¿cierto o no? Más vergüenza es andar hasta atrás de la manada y estar recibiendo toda la suciedad de toda la manada que va adelante, y el de hasta atrás recibiendo todo. ¿Y por qué razón? Porque ahí esa es la condición del hombre por causa de la maldad y por causa de la esclavitud del pecado. Entonces, cuando una persona ya es salva, cuando una persona ya es libre, no debe de avergonzarse del Evangelio, porque dice el apóstol Pablo que es poder. El Evangelio es poder. La palabra que utiliza aquí, la palabra griega que utiliza para definir el poder, es la palabra dinamis, en el griego, que significa dinamita. Dinamis procede del vocablo dinamita. Entonces, lo que está diciendo aquí el Evangelio es porque es dinamita de Dios. Es dinamita de Dios. Esto es que se revela la infinita fuerza de Dios. Es poderoso, y muchos de verdad dicen, es que Dios es poderoso. Eso es real. Pero ¿por qué no actúa ese poder para vencer al pecado? Pero es porque no hay una verdadera decisión, porque el poder debe de actuar también en tu vida, debe de actuar en hechos, en actitudes, en un carácter sobrio, en un carácter decidido para tomar decisiones. Y ese poder de Dios, que es la palabra dinamita, es una fuerza poderosa y activa. No es letra muerta, sino es un poder en acción para salvar, porque Él así lo hace. Él actúa y Él salva. Dios tiene el poder para salvar. Él tiene el poder de salvar, pero desafortunadamente se necesita otra parte, la otra parte para completar esta maravillosa obra, se necesita la otra parte. Él salva, Él tiene el poder de salvar. La otra parte es quién realmente quiere ser salvo. ¿Quién quiere ser salvo? Porque una sola parte, que es la que hace Dios, pues Él lo hace, y Él ya lo hizo hace más de 2000 años allí en la cruz. Él ya ha hecho la parte que le corresponde. La otra parte nos corresponde a cada uno de nosotros, te corresponde a ti la otra parte, y es ahí donde tú debes de responder a la pregunta, ¿realmente quieres ser salvo? Vamos a ver nuevamente la definición de lo que significa ser salvo, pero antes de eso, dice la parte final del versículo que citamos, que leemos, dice que al judío primeramente y también al griego. Antes de eso dice a todo aquel que cree, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Esa es la otra parte. Una es el poder de Dios, pero hace falta la fe para que aquella persona crea en el poder de Dios para perdonarle sus pecados. Y muchas veces, como lo estudiamos en semanas anteriores, es que soy tan malo, o es que no soy tan malo, es que soy un vil pecador, a mí no me puede perdonar porque he hecho los peores, los más terribles pecados. Pues el Evangelio es dinamita pura y es poder de Dios aún para el pecador más vil y más perdido. Y dice entonces que también es al judío primeramente y al griego. ¿Qué significa eso? En aquellos tiempos tal vez hace la mención el apóstol Pablo al judío y al griego, haciendo referencia que a cualquier persona. Entonces alguien pudiera decir, bueno, yo no soy judío, yo no soy griego. Somos gentiles. El apóstol Pablo vino a predicar a los gentiles, fue su ministerio, y hasta el día de hoy lo sigue cumpliendo porque viene a predicarnos por medio de su palabra, por medio de las cartas que él escribió, y sigue predicando. Y lo que está haciendo es que ahora cada uno de nosotros podemos considerarnos tal vez no un judío ni tampoco un griego, pero somos personas que tenemos o que tienes la necesidad de ser salvado. Dios ofrece gratis la vida eterna en Jesucristo a todas las personas. Por eso aquí dice al judío, al griego, a todas las personas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces resulta difícil entender el proceso exacto
por el cual esa vida eterna se pone a disposición del hombre. Hay confusión y por eso es este estudio, para que se tenga una mayor claridad, para que tengas el proceso o la forma de poder alcanzar esa salvación. Para aclarar este concepto, Dios describe en la Biblia diferentes imágenes. En este estudio examinaremos 3 de estas imágenes que hablan de lo mismo, pero la Biblia y Dios es tan hermoso que lo aclara en estas figuras, en estas formas, en estas imágenes, si lo podemos mencionar de esta manera. Una de ellas es la salvación, que le vamos a dar seguimiento el día de hoy. Otra es la redención, el ser redimidos, y la justificación. Son 3 palabras que pudieran considerarse diferentes, pero que vienen y causan el mismo poder de Dios en la vida de una persona. Lo que es la salvación, por ejemplo, a alguien le podrían decir, oye, ¿tú eres salvo? ¿O tú has sido redimido? ¿O has sido justificado? Y allí lo que se está preguntando es si ya has tenido una liberación, si ya eres salvo. Entonces estas 3 palabras, cada una de ellas, hay varios textos en la palabra de Dios que tal vez no los alcancemos a leer, a analizar el día de hoy, pero vamos a ver en primer lugar lo que significa la salvación. La semana pasada hicimos una breve introducción. Hoy nuevamente repito, la palabra salvación en el griego significa o se escribe como la palabra sotería. Sotería, que significa 3 cosas en particular, en específico. Una de ellas es liberación. Salvación igual a sotería, igual a liberación. Igual también significa pasar con seguridad. Y la tercera definición de esta palabra, sotería, es protección de daños. Los leímos la semana pasada. ¿Liberación de qué? ¿Salvación o liberación de qué? De la esclavitud del pecado. Así, en una forma rápida y sencilla. Él quiere liberar de la esclavitud del pecado y Él tiene el poder para hacerlo, ¿cierto o no? Amén. Él tiene ese poder para liberar de la esclavitud del pecado a todo aquel, como dice el pasaje que leímos, que cree. A todo aquel que cree. La otra definición es pasar con seguridad. ¿Pasar con seguridad de qué? ¿De qué situación? Hoy que estamos pasando un tiempo pandémico, un tiempo tan convulso, tan difícil, de enfermedad, de muerte, ¿qué mayor seguridad de pasar por todo este tiempo, por todo este tiempo y esta etapa que nos ha tocado vivir, que pasar con seguridad, ¿cierto o no? Muchos, tal vez ustedes ya se vacunaron y tal vez les trajo una cierta seguridad, ¿cierto o no? Yo todavía no me termino de vacunar, me falta todavía, me falta una dosis. Pero hay quienes están poniendo su confianza y su seguridad en la vacuna. Vemos estadísticas que personas aún con la vacuna siguen muriendo. Esta persona que les comentaba, compañero de trabajo de ahí de donde trabajo entre semana, ya era vacunado y no fue la pandemia, no fue el virus, pero de un momento a otro, en 5 minutos, perdió su vida. Lo que Dios quiere es pasar con seguridad esta vida que nos ha tocado vivir. Dice, sed salvos, leíamos la semana pasada, sed salvos de esta perversa generación. Entonces lo que Dios quiere es que pasemos con seguridad por medio o en medio de esta perversa generación. Pero esta perversa generación, cuán atractiva es para el ojo humano, cuán atractiva es para el oído humano, para el corazón humano, para los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Y de eso es de lo que Dios quiere pasarnos con seguridad, de que pasemos por este tiempo. Dice la Escritura también que nosotros somos como peregrinos en esta tierra, solamente estamos de paso. Y qué mayor bendición que pasar por este tiempo, por esta vida, pasar con esa seguridad,
Esa es la salvación. Esa es la definición de salvación. Que tú pases con seguridad esta vida y que al final de tus días, que yo no sé cuándo vaya a ser o cuándo vaya a ser el final de mis días, tengamos esa seguridad de que vamos a estar en la presencia de Dios, alabándolo, adorándolo. Y también dice que es la protección del daño, la protección de daño. También significa salvación o sotería. ¿De qué protección de daño? Dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte. Entonces, lo que Dios quiere al darnos esta salvación o esta protección de daño es para guardarnos y protegernos de una muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, Él quiere protegernos del daño, de las consecuencias de la muerte. Eso es de lo que Dios nos quiere liberar. Y aún vamos a ver en este estudio cómo Dios nos quiere bendecir aún más. Porque hay 3 etapas. La etapa de la salvación cuando uno es salvo, después cuando uno vive en esa salvación y después en la salvación futura, porque también hay promesas de una salvación en lo futuro. Lo vamos a ver. Desde el Antiguo Testamento, Dios se reveló a sí mismo como el Salvador del pueblo. En el libro de Salmos, en el capítulo 27, verso 1, un salmo muy precioso. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién he de temer? Cuando se tiene esa luz, cuando se tiene la salvación, ¿de quién? De Jehová, porque nadie más puede dar la salvación. Ningún hombre puede dar una seguridad de nada. Ni los gobernantes de este mundo, ni los líderes religiosos, ni nadie puede dar una seguridad, ni puede traer la luz que dice Dios que Él puede dar, que Jehová es mi luz y mi salvación. Y hace la pregunta el salmista, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se tiene esta claridad y cuando se tiene esa luz de Jehová y cuando se tiene esa seguridad de la salvación y cuando se sabe que Jehová es la fortaleza de mi vida, viene esa pregunta, ¿acaso he de atemorizarme de la muerte? ¿Acaso he de atemorizarme del virus, de la pandemia? ¿Acaso he de atemorizarme de la escasez? ¿Acaso he de atemorizarme de eso cuando la palabra de Dios es muy clara? Que dice que Él tiene aún contados los cabellos de nuestra cabeza. Y cuando dice que Él aún va a proveer de todas nuestras necesidades, Él es nuestra luz y Él es la salvación. ¿De quién he de atemorizarme? El Salmos 88:1, hablando también en el Antiguo Testamento acerca de cómo Dios se revela a su pueblo como el Salvador, dice el Salmos 88:1, oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. La salvación también se describe en la Biblia como el camino, ese camino que conduce por la vida hasta la eterna comunión con Dios en el cielo. O sea, la salvación debe de ser un caminar continuo, es un camino. Veamos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, verso 14, cómo vemos que la salvación es un camino. Dice Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, esta salvación que Dios ofrece tiene una característica, y que lamentablemente es allí donde muchos se detienen, muchos tropiezan, por eso dice, y pocos son los que la hallan. ¿Por qué razón? Porque la puerta dice al comienzo del versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Entonces, si estamos hablando de la salvación, que es un camino, la Biblia lo describe como un camino, entonces se debe de ir a esa puerta.
es una puerta estrecha, es una puerta difícil, es una puerta que tal vez es difícil, por eso dice que pocos son los que la hallan, porque no hay un esfuerzo, porque no hay un esmero, porque tal vez hacen el primer intento y no, pues es que, y ni siquiera hicieron un intento esforzado, firme, disciplinado, porque no basta con decir, bueno, es que ya estoy yendo a la reunión. ¿Y por qué no encuentro la puerta? ¿Por qué no puedo caminar en el camino, en ese camino angosto? Precisamente por eso, porque no hay un esfuerzo, no hay una disciplina, no hay un carácter de entender que es algo difícil. ¿Por qué difícil? ¿Cuánto tiempo te lleva de ventaja el mundo? Cuando yo conocí de Dios, me llevaba 34 años de mi vida. Obviamente, la infancia tal vez no la cuento, pero yo tenía 34 años de vida cuando conocí del Evangelio. ¿Ya cuánto tiempo me llevaba de ventaja el mundo y toda la práctica mundana, pecaminosa de mi vida? ¿Cuántos años tienes tú? ¿Y cuánto te lleva de ventaja este mundo? ¿Y cuánta práctica de pecado llevas? Y que obviamente por eso es difícil encontrar la puerta estrecha, porque tú entraste por un camino ancho y espacioso. Entraste en una puerta ancha, la cual tú abriste, y ahora te es tan difícil cerrar. ¿Por qué? Porque ¿cuántos años son los que has vivido en esa práctica, en esa vivencia? Estrecha es la puerta, angosto es el camino, y pocos son los que la hallan. Y cuando Dios les dijo esto, Jesús les dijo esto a sus discípulos, les dijo, Señor, entonces, ¿quién será salvo? Y les dijo, procurad entrar. Debes de procurar entrar en esa puerta angosta. Debes de esforzarte. No solamente debes de decir, bueno, ya cumplí con el domingo, ya fui a la reunión. Debe de haber una dedicación, un propósito, una disciplina, lo que hemos hablado en semanas anteriores. El proponerte, el decir, bueno, hoy, este día voy a hacer mi lectura, hoy, este día voy a hacer mi devocional, mi oración. Pero si solamente es de domingo, de venir y escuchar, ¿sabes? No vas a poder cerrar la puerta, esa puerta que está allí ancha, y que el enemigo sabe esa puerta que tú abriste. ¿Por qué? Tal vez el enemigo no se puede meter en tus pensamientos. Satanás o los demonios no se pueden meter en los pensamientos tuyos. Dios sí, Dios conoce tus pensamientos. Pero Satanás sí se da cuenta de lo que tú observas. Satanás sí se da cuenta de la página que tú abres. Satanás sí se da cuenta de la música que tú escuchas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Te va a seguir. Como que quiere salir, pero mira, sigue abriendo esto, sigue abriendo esta página, sigue viendo desnudos, sigue viendo cosas lujuriosas, sigue viendo o escuchando música del mundo, música que agrada a sus sentimientos, a sus deleites, a sus pasiones. Pues le voy a poner esta otra música, le voy a poner esta otra canción. Y no se cierra esa puerta. Y por eso no se encuentra esa otra puerta estrecha. En el Evangelio de Marcos, capítulo 12, verso 14, dice también, por medio del Señor Jesucristo, dice, viniendo ellos, le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? A enseñar el camino de Dios. Y le dice, eres un hombre veraz. Y tú no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Entonces, la salvación es la figura, o la Biblia la describe como el camino. Por eso aquí se está hablando acerca de que ese camino de salvación también debe de seguirse hasta el fin. No es del que comienza a andar en ese camino. Tal vez tú comienzas el día de hoy, pero dice la Escritura que el que persevere hasta el fin, ese
serás salvo. Entonces ese camino de salvación debe seguirse hasta el fin, hasta que lleguemos al fin. Hay un solo camino de salvación, eso es real. Cristo es el camino al Padre, es Jesús. Veamos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro nombre sobre la tierra el cual haya dado para poder ser salvo. No hay otra forma. No es por tal o cual religión, sino es en el nombre de Jesús. Porque Jesús les dijo, yo soy el camino, yo soy la salvación, yo soy la verdad, yo soy la vida. Tú no vas a poder llegar al final del camino, tú no vas a poder llegar allí hasta el Padre si no vienes por medio de mí, por medio de Jesucristo. No es por la religión, no es por el grupo, no es por tal o cual pastor, no es por ninguna ideología, es solamente por Jesús. En el libro de los Hechos de los Apóstoles también dice la Escritura en el capítulo 4, verso 12, y en ninguno otro hay salvación, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. En otras ocasiones yo te lo he dicho, por la experiencia que he tenido en los grupos de AA, en el cual tratan de no mencionar el nombre de Cristo, tratan de no mencionar que la salvación, que la libertad, que la verdadera libertad de todos los vicios, de todas las adicciones es Jesús. Pero ¿qué es lo que hacen? Que no lo mencionan porque consideran que no quieren ponerle nombre al Dios, al poder superior, para que cada quien lo conciba como bien le parece. Entonces allí hay testigos de Jehová, allí hay adoradores de la muerte, allí hay adoradores de Satanás, allí hay adoradores de Lucifer, y cada uno dice, cree o ora o espera en la Virgen de tal o cual, cuando la palabra de Dios es muy clara y dice que en ningún otro hay salvación, y porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Ese es el nombre de Jesús. Solamente Jesús salva, solamente Jesús. Hay dos aspectos de la salvación que te mencionaba al comienzo. Uno se produce, esos dos aspectos, el primero es que se produce como resultado de la gracia de Dios, lo que te decía, uno es el poder de Dios, la gracia de Dios que Él da. Veamos en Romanos 3:22, que es aquí donde podemos ver la gracia de Dios. Dice Romanos 3:22, que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Sí? Entonces, esos dos aspectos de la salvación, uno se produce como resultado de la justicia de Dios por medio de la fe, la justicia de Dios por medio de la fe. Y la otra parte, como te decía, que es donde se trunca esa salvación, en muchas personas, que el día de hoy están muriendo muchísimas personas por causa de muchas enfermedades, por causa de este virus, pero que lamentablemente el pecado es el mayor virus porque se están muriendo sin Dios, se están muriendo sin arrepentirse de sus pecados, y por obvias razones, al no arrepentirse de sus pecados, aunque tengan mucha fe, si no se arrepienten de sus pecados, no pueden alcanzar la gracia de Dios. Entonces, la respuesta humana de la fe es la otra parte. Hechos de los Apóstoles 16:31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué tenía que hacer este hombre? Creer. Esa es la respuesta humana de la fe. ¿Cuántos el día de hoy están tan faltos de fe para creer que Jesús te quiere salvar? ¿Cuántos de verdad están tan faltos de esa fe?
muchos de verdad dicen, es que tengo fe, es que mi fe es tan grande. Por eso la respuesta humana de la fe debe de ser en Jesús. Y dice la Escritura que si estás falto de fe, que se la pidas a Dios. Es un don precioso que tú debes de pedirle esa fe a Jesús. Ahora, te hablaba yo acerca de esas etapas de la salvación. Son 3 etapas que es importante tenerlas bien presentes. En primer lugar, la primera etapa es la etapa pasada de la salvación, que incluye una experiencia personal. O sea, no quiere decir que haya sido hace tiempo, sino que es la etapa pasada de la salvación que incluye una experiencia personal. O sea, tu experiencia, por ejemplo, yo recuerdo la experiencia que tuve. Tal vez tú ya recuerdas una experiencia personal de salvación que ocurrió hace algún tiempo y que en el estudio pasado comentábamos acerca de que a muchas personas rehuyen esa pregunta, evaden esa pregunta. Oye, ¿tú cuándo te salvaste? ¿O cómo te salvaste? ¿Cuándo fue tu salvación? Porque no tienen una claridad. ¿Cuántos que nacieron en una cuna evangélica, como se menciona, que toda su vida desde pequeñitos estuvieron en el templo y que con el paso del tiempo no tuvieron esa experiencia de salvación? Tal vez emociones, algún campamento, algún canto, alguna alabanza, no lo sé, pero nunca tuvieron una experiencia de salvación, y que cuando se les pregunta no tienen esa claridad. Y por eso, qué importante es tener, qué necesario es tener claro esa etapa pasada de la salvación como una experiencia personal, que es por la cual los creyentes reciben el perdón de los pecados y pasan de la muerte espiritual a la vida espiritual. Lamentablemente, muchos de esas personas que nacieron en una cuna evangélica tal vez no se dan cuenta de la muerte espiritual, porque están en medio de los cantos, están en medio de las reuniones, están en medio de las actividades eclesiásticas, pero en lo personal no han tenido una relación personal con Jesús, con Dios. Entonces, lo que Dios quiere al tener esta etapa de la salvación es que se pase de la muerte, de una muerte espiritual a una vida espiritual. Y en eso se tiene una definición clara, quién es salvo y quién no es salvo. Si tienes una vida espiritual o hay una muerte espiritual en tu persona. En el libro de los Hechos vamos a ver lo que dice la Escritura, que es lo más importante y lo que nos aclara todo. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, verso 43, dice la Escritura, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. De este, fíjense, está respaldando el evangelio, está respaldando la palabra de Dios, yéndose a lo que anunciaban, a lo que daban testimonio desde tiempos antiguos todos los profetas. Y lo que decían los profetas es que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. De una muerte espiritual a una vida espiritual, en un perdón de pecados. En Romanos 4, versos 6 al 8, también dice el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Eso es una bienaventuranza, eso es una felicidad, cuando ya no hay una condenación, cuando ya la misma conciencia no inculpa de pecado a tu propia vida. Cuando tu propia conciencia ya no te inculpa de pecado, eso es liberación, eso es salvación. ¿Tu conciencia no te condena?
Aleluya. ¿Tu conciencia te condena de práctica de pecado? Necesitas esta bienaventuranza de ser perdonados tus iniquidades, de que tus iniquidades sean perdonadas. Y si tú vienes con ese propósito a este lugar, ¿sabes? Él no desecha. Aquel corazón contrito y humillado no lo desprecia a Dios. A ese no lo desprecia a Dios. Si tú tienes un corazón quebrantado, si tú tienes un corazón humillado y quieres humillarte aún más, no a los hombres, sino a Jesús, verás que vas a ser bienaventurado, porque como dice el verso 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Que tú andes con una confianza y con una libertad. En primera de Juan capítulo 3 verso 14 dice la Escritura: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Y es allí, por eso te hablaba acerca de la claridad de esa experiencia, de esa etapa de la salvación, esa etapa pasada de la salvación, que debemos de tenerla bien presente y bien clara. Dice primera de Juan capítulo 3 verso 14: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué forma? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Cuáles hermanos? ¿Los hermanos carnales solamente? ¿Los hermanos espirituales? ¿Pero qué dice? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Nos podríamos tomar una enseñanza hablando de este tipo de amor del cual habla la Escritura acerca de los hermanos, pero yo lo único que quiero recalcar es la evidencia de la salvación, de ese tiempo de salvación, de ese tiempo pasado, de cuando tú te salvaste, cuando experimentaste la salvación, y que si tú quieres experimentar esa salvación, vas a ver que ya ahora vas a amar a tu esposa, a tus hermanos, ya no en el amor tuyo, sino en el amor de Cristo. Y cuánto más vas a amar a aquellos que son hermanos en la fe, aquellos que creen lo mismo que tú en este momento estás creyendo. Entonces, ¿cómo sabemos? ¿Cómo se sabe que se ha pasado de muerte a vida? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Y cómo se debe demostrar ese verdadero amor? Al tener esta etapa pasada de la salvación, Él nos libra del poder del pecado. Del poder del pecado a el poder del Señor. Cuando una persona no ha sido salva, entonces está bajo el poder del pecado, ¿cierto o no? Pero cuando viene el poder del Señor, ese poder, ese dinamis, esa dinamita te va a ayudar para vencer en el día a día el pecado. Dice en Romanos 6, 17 al 23, Romanos 6, 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, pero habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces, ¿de quién se era esclavo? ¿O de quién se es esclavo? Del pecado. Cuando Jesús les habló a los fariseos, les dijo: ustedes son esclavos. Nosotros no somos esclavos, nosotros somos libres, nosotros somos hijos de Abraham. Ustedes son esclavos del pecado. Entonces aquí dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Cuando se cree y se obedece de corazón, Jesús libera de esa esclavitud de pecado. Cuando se obedece de corazón, dice el verso 18, y libertados del pecado, salvados del pecado, la misma palabra que se utiliza. Dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora ya se es siervo de la justicia. Ahora si tú ves algo injusto, dices: oye, espérate, es que eso no es justo. Ahora dice que vienes a ser siervo de la justicia. Verso 19, hablo como humano,
por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y es que es real, es verdad. Antes, ¿cómo servía uno a la maldad? ¿Cómo servía uno al pecado? ¿O cómo sirves al pecado? Ahora lo que Dios quiere es que ahora presentes tus miembros, tus manos, tus pies, tus ojos, tus sentidos, todo tu ser, los presentes y los presentes para servir a la justicia. Yo siempre me acuerdo que antes utilizaba mis miembros, mis manos, mis pies, para bailar, para subirme arriba de las mesas y bailar arriba de las mesas, allí en medio de la fiesta, ya alcoholizado y todo, hacer allí todo el show, ¿verdad? Y me acuerdo y digo, bueno, si antes utilizaba mis miembros para estar allí bailando, exhibiéndome, ahora presentar mis manos, mis pies para alabar a Dios, para brincar, para danzar, para alabarlo, para adorarlo, para alabar a Dios. ¡Aleluya! Porque no me avergüenzo, decía el apóstol Pablo, del Evangelio. Porque cuando erais esclavos, verso 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué fruto tenías? ¿Cuál es el fruto del pecado que hay hoy en día? Dice, porque el fin de ella es muerte. Entonces el fruto de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, y de verdad da vergüenza, yo se los digo con vergüenza, pero es como un testimonio, es como un ejemplo. Da vergüenza, ¿cómo me voy a subir a la silla y exhibirme allí de las cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Verso 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Esa es la vida eterna. Verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces de allí nos está liberando, nos está libertando. También de lo que nos quiere evitar en esa etapa de salvación, de esa etapa pasada, es del dominio de Satanás al dominio de Dios. Hechos de los Apóstoles, también en el capítulo 26, verso 18, dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Fíjense cómo llama la atención que comienza el verso 18 hablando acerca de a que abras los ojos. Entonces, ¿es que acaso estás caminando con los ojos cerrados? No, ¿verdad? Pero así lo ve Dios espiritualmente hablando. Y muchos pasan toda su vida con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados, en tinieblas. Muchos están muriendo con densas tinieblas, con los ojos cerrados y no sin una conversión de esas tinieblas a una luz verdadera. Dice, y también y de la potestad de Satanás. ¿Cuál es la potestad? La autoridad, el dominio de Satanás. Al dominio, a la potestad de Dios. Para eso te quiere liberar. Y dice, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y una herencia entre los santificados. Una herencia entre los santificados. También esa salvación en el pasado, o cuando se tuvo esa salvación, los lleva a una nueva relación personal con Dios.
En Juan capítulo 1, verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si antes no eran hijos de Dios, ¿de quién eran hijos? ¿De quién eran hijos? Jesús mismo les dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo son las que ustedes hacen. Y hay una ceguera, y por eso es que muchas personas no abren los ojos, porque dicen: oye, ¿quién es tu padre? Dios. Y cuando te mueres, ¿con quién te vas a ir? Con Dios. Oye, pero ¿tú mientes? Pues sí, a veces. ¿Y cómo se le dice a aquel que miente? Que es un mentiroso. ¿Y cómo se le dice a aquel que roba? Pues, que es un ladrón. ¿Y dices que te vas a ir con Dios? Una ceguera espiritual. Entonces, dice que a todos los que le recibieron, a todos los que creyeron en Él, en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo que lleva es a que haya una nueva relación personal con Dios. Porque hasta la fecha, si no se ha creído en su nombre, entonces no se tiene una relación personal con Dios como padre, de un padre hacia un hijo. Y repito la pregunta: entonces, si Dios no es tu padre, entonces ¿quién es tu padre? Juan 14, verso 18 al 23, hablando acerca de la etapa presente de la salvación, de la del día a día, ya no de la que experimentaste cuando recibiste el perdón de tus pecados hace 1 año, 2 años, hace 3 años, hace una semana, hace un mes, no, sino la de hoy, la del día a día, la que vas a experimentar en cada momento de tu vida. Porque muchos dejan de experimentarla, porque muchos se apartan, porque muchos retroceden, porque muchos tropiezan, porque velaron sus ojos, porque dejaron de mirar a Dios como el invisible, dejaron de mirar a Dios, bajaron su rostro, bajaron su mirada y dejaron de mirar a Dios y vieron a los hombres, vieron al hombre y el pecado y dejaron de mirar a Dios. Entonces, esta etapa de la salvación, en una forma presente de salvación a los creyentes, salva a los creyentes de un hábito diario, del dominio del pecado. Entonces, la salvación que tuviste en aquel tiempo, pues no te va a salvar para el día a día si tú no estás firme con Dios. Tú necesitas esa salvación hoy, la etapa presente de la salvación, la cual salva a los creyentes de hábitos inmorales, la cual salva a los creyentes del dominio, porque va a venir una tentación, ¿cierto? No, hay muchas tentaciones. Y esa salvación te va a librar hoy, en el presente. Vamos a ver en Juan capítulo 14, verso 18 al 23, la forma en que Dios salva a los creyentes de ese hábito es llenándolos de su Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Juan 14 dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Esto es lo que nos libra, lo que nos libera del dominio del pecado, la llenura de Dios, la presencia de Dios
en el día a día, en el caminar, al salir al trabajo, al salir a la escuela, al salir a la vida diaria, a la convivencia con los hijos, etcétera. Es en el día a día. Pero ¿qué pasa? Que si se descuida esa salvación en el día a día, ¿qué pasa si se contrista al Espíritu Santo y deja de manifestarse en tu vida? Deja de estar morando Dios, así como lo dice este pasaje. Deja de morar Dios, ¿y qué pasa? El pecado está a la puerta, dice. El pecado está a la puerta. Así se lo dijo Dios a Caín. El pecado está a la puerta. Tú tienes la decisión. O te llenas de Dios o vas a caer. Y el levantarte va a ser tan complicado, va a ser tan difícil. Entonces el que me ama dice, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Esa es una evidencia y una forma de poder tener la etapa de la salvación de una forma presente. Ahora, en Romanos 6, le voy a dar lectura rápida. Romanos 6, versos del 1 al 14, habla por sí sola la Escritura de lo que Dios hace en la vida o en la etapa de la salvación presente. Dice Romanos 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque allí está Dios, porque allí está el Espíritu Santo. Entonces no se va a poder perseverar en el pecado, sobre todo porque dice para que la gracia abunde, no, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Lamentablemente hay muchos que no han muerto completamente al pecado. Tal vez han muerto a algunos pecados, pero por allí hay un pecado al cual no han muerto. Pero aquí el apóstol Pablo dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es verdad, porque cuando se murió al pecado, es como cuando Cristo murió allí por los pecados de todos nosotros. Verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Cuando uno se bautiza y es introducido, es sumergido en las aguas, allí está siendo la figura de cuando Jesús murió. Y cuando uno es sumergido en las aguas, allí uno está muriendo al pecado. Pero da tristeza que hay personas que son bautizadas, que han según muerto al pecado, pero que después de un tiempo se descuidan y se ve la realidad que no han muerto, que no murieron verdaderamente al pecado, que se dieron únicamente un chapuzón en el agua y que no son nuevas criaturas. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Verso 5, porque si somos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Cuando uno es crucifica la carne allí, en esa cruz, con todas las tentaciones, con todas las debilidades, es para que, con el fin de que no sirvamos más al pecado. Ya no se le tiene que servir al pecado. En enseñanzas posteriores vamos a hablar del pecado, porque estamos hablando de la salvación, pero es necesario ver de qué se tiene que ser salvado y de qué se tiene que arrepentir. Y para eso es necesario hablar del pecado. Verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él.
Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Una sola vez por todas murió al pecado. ¿Qué pasa cuando una persona dice que ya murió al pecado y pasan unos días y vuelve a pecar? La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo me limpia. Y otra vez, pasan otros días y otra vez vuelve a la práctica de pecado. Es que la sangre de Cristo tiene poder. Sí, la sangre de Jesús es poderosa para limpiar el pecado, pero de una sola vez por todas. Por eso aquí lo dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Son instrucciones claras, son instrucciones sencillas. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Podrá en la vida de un cristiano reinar el pecado? No. ¿Podrá pecar? Sí, tal vez sí puede pecar. Pero que esté reinando el pecado de una forma constante, así de todos los días, bueno, voy a ir otra vez a Dios, a ser lavado y a ser limpiado con su sangre, sangre poderosa. La sangre de Cristo la toman como un lavadero para limpiarse de sus pecados todos los días, cuando ya Él hizo un solo y perfecto sacrificio. Uno solo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. ¿En qué? En sus concupiscencias. ¿Cuáles son las concupiscencias? El pecado que más se practicó. Entonces dice que no reine. Y lo que te decía hace un momento, el enemigo sabe cuál es tu pecado que más practicaste o que más practicas. Pues a ese va a estar allí de tal manera que tú desobedezcas a Dios y obedezcas a tus concupiscencias. Hay una cervecita con estos calores o con estas lluvias, un tequilita. No es pecado la tentación, pero cuando se cede y obedeces a las concupiscencias, vas a caer y vas a pecar. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. O sea, ya una persona viva, ya no de entre los muertos por el pecado. Dice, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ya lo habíamos leído. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Sublime gracia. Preciosa gracia de Jesús. Esa es la gracia de Dios. Pero que es poderosa y el pecado no se enseñorea de esa gracia. Romanos 8:1. Anótenlo y léanlo en casa porque no me quiero detener ya para terminar. Romanos capítulo 8, versos del 1 al 17. Romanos 8 del 1 al 17. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa es la vida actual, esa es la vida presente de una persona redimida, de una persona salva. Que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Del 1 al 17, léanlos. Y se necesita estar sometido a la palabra de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, es que ya soy salvo, ya soy un hijo de Dios, ya no tengo que estar todos los días allí. Tienes que estar todos los días leyendo la Biblia, todos los días. ¿Qué dice la palabra? Juan 8:31.
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cómo se ve que una persona es discípulo de Jesús? Si permanece en su palabra, si permanece en la palabra de Dios. Y esto se lo dijo Jesús a los judíos, personas que muchos de ellos tenían mucho conocimiento, algunos fariseos con mucha ley, con mucha doctrina, pero sin amor. Ley de la ley, pero sin la ley del amor. El llamado de Dios a la lucha por el reino de Dios contra Satanás y contra sus huestes demoníacas es lo que también quiere Dios al salvar a una persona. No es para quedarse cruzado de brazos, sino para luchar por el reino de Dios. ¿Contra quién? Contra Satanás y contra sus huestes demoníacas. No es, ya soy salvo, ahora esperar a la segunda venida de Cristo y mientras no voy a hacer nada. No, hay que luchar contra Satanás, contra esas huestes demoníacas. Dice en 2 de Corintios, capítulo 10, versos 4 y 5, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y cuántas fortalezas hay que destruir en nuestros tiempos? Muchísimas fortalezas, las cuales están en contra de nuestros hijos, en contra de la esposa, en contra de los hijos, en contra de los familiares. Pero que las armas que nos da Dios son poderosas y no son carnales, son de Dios para esa destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cuántas ideologías hay el día de hoy? ¿Cuántas leyes están permitiendo hoy en nuestros días para desvirtuar el honor, el amor de Dios, el orden de Dios? En el simple ejemplo del matrimonio, se deben derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Debemos de hacer frente? Sí, se debe de hacer frente. Y más hoy que mucha gente está siendo engañada por tantas religiones, por tantas ideologías. Dios nos da esas armas para ir a derribar argumentos, ideologías, doctrinas, para arrebatarlas del engaño de Satanás. Efesios 6:11 dice, hablando de la armadura: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque hay una lucha espiritual y cuando tú decides caminar en el camino de Dios, la lucha espiritual es constante. Y por eso Dios nos manda vestirnos hoy de esa armadura, hoy, todos los días. Efesios 6:16 dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. ¿Cuántos dardos vienen a tu mente? ¿Cuántos dardos vienen a tu corazón? ¿Cuántos pensamientos malsanos? ¿Cuánta malicia? Muchos pensamientos que lo que tú tienes que hacer es tomar el escudo de la fe. Te vienen muchos dardos a tu mente. Ay, es que la enseñanza. Ay, es que el predicador. Ay, es que en esa iglesia se creen muy santos, muy rectos y la verdad no es así. Cuidado, ponte el escudo, ese escudo de la fe, el yelmo de la salvación para los dardos en la mente, para la guerra en la mente, pero el escudo de la fe para que no vengan esos dardos a tu corazón y te hagan pensar en tu corazón malicia, maldad y digas a la ya para otra semana ya no vengo. ¿Sabes? Procura diligentemente encontrar y buscar y encontrar tu salvación. La etapa futura de la salvación, con esto concluimos, es algo que debemos de tener bien presente. O sea, la salvación no es nada más, pues ya soy salvo y ya, ¿y ahora qué? Hay un futuro.
Entonces la etapa futura de la salvación incluye la liberación de la ira venidera. ¿Sabes? Viene una ira de parte de Dios y ya la estamos viviendo. Una ira de parte de Dios. Y lo que Dios quiere en este futuro, no muy lejano, por medio de la salvación, es que haya una liberación de esa ira venidera. Leamos Romanos capítulo 13, versos 11 y 12. Dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. O sea, significa que Jesús viene pronto, porque dice que nuestra salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Yo tengo 16 años que creí. Pues ahora entiendo esta palabra que dice que ahora está más cerca la salvación de cuando creí. La noche está avanzada y se acerca el día. Hay muchas tinieblas. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Él nos quiere liberar de la ira venidera. En Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Él nos quiere liberar, por él seremos salvos de la ira venidera. Viene una ira que dice la Escritura que primero será como el principio de dolores. Principio de dolores. Y saben, muchos tal vez no podemos con los de a pie. Dice la Escritura, ¿cómo podremos con los de a caballo? Si no podemos con una pandemia la cual está trayendo mucha muerte. Si no podemos contra las olas de maldad y de violencia, de muerte, de homosexualidad, de drogas, de tantas cosas, ¿cómo podremos? Si no podemos con los de a pie, ¿cómo podremos con los de a caballo? Cuando venga esa ira venidera, esa maldad terrible. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La salvación que Dios te ofrece, que se te está compartiendo ahora, también es para que tú seas librado de esa ira venidera. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Te quiere liberar, te quiere librar de esa, te quiere cruzar sin daño alguno. Y qué mejor sería, como dice la Escritura cuando habla acerca del arrebatamiento, que tú al tener el perdón de tus pecados, al tener la salvación de Dios, que dice que se cumpla la Escritura en tu persona, que dice que serían arrebatados y no pasarían esa gran tribulación de la cual habla la Escritura. Dios te quiere librar, te quiere hacer también partícipe de la gloria divina, de una gloria eterna, de una forma divina, algo divino, algo sublime. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Fíjate, vas a ser conforme a la imagen del Hijo de Dios, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ser conforme a la imagen de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Eso es participar de la gloria divina. Eso es lo que te ofrece también la salvación. Y yo por eso te quiero explicar el propósito de esta enseñanza, para que veas tú lo que Dios te está ofreciendo y la decisión que tú tomes, allí van a venir las bendiciones y también las consecuencias. Quisiera leer solamente ya un pasaje de la Escritura en 1 de Corintios 5, que habla acerca pues de lo que Dios también permite con un solo propósito, de que alcancemos la salvación.
Primera de Corintios 5 es muy conocido. Y ese precisamente habla de las amonestaciones, de las disciplinas y castigos presentes y que tienen el propósito de que todos los creyentes, todos aquellos que ya experimentaron la salvación, no pierdan esa salvación futura. O sea, ¿qué significa? Dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, que Dios al que ama, lo corrige. Al que ama, lo disciplina. ¿Con qué propósito? De que no se pierda. De que sea entregado a su carne para que no se pierda, sino para que alcance la salvación. Leamos este pasaje y con esto terminamos. Primera de Corintios, capítulo 5. Dice la Escritura, y por eso es que Dios nos disciplina. Y dice que aquel que recibe la disciplina de Dios, la recibe como de un padre. Aquel que no recibe una disciplina de parte de Dios, se le considera un bastardo. Entonces, qué bueno es que Dios nos redarguya, qué bueno es que Dios nos amoneste, que nos diga, mira, estás amonestado por esto, a la siguiente viene la expulsión y nos amonesta de una y de otra forma. A algunos los disciplina, a otros los corrige de tal manera que hasta los castiga. ¿Pero con qué propósito? Algunos están siendo tratados por parte de Dios. ¿Para qué? Para que hagan un alto en sus vidas y digan, sí, es verdad, tengo que buscar a Dios con todo mi corazón. De cierto se oye, verso 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Está hablando el apóstol Pablo en una carta, les escribió esta carta a los Corintios y les está hablando acerca de lo que él escuchó que había dentro de la iglesia. Dice, cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, ni aún en los gentiles había tal tipo de fornicación, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Esa era la fornicación. O sea, había una persona dentro de la iglesia que tenía a la mujer de su padre. Dice el verso 2, y vosotros estáis envanecidos. ¿Por qué razón estáis envanecidos? Porque no reprendían, porque no corregían. Dice, ¿no deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¿Lo está condenando? Nada de eso. ¿Se está condenando a una persona que sale en disciplina? Nada de eso. Dice que la carne, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Por eso se disciplina a una persona, a un salvo. No se le puede disciplinar a una persona que no es salva. ¿Estamos de acuerdo? A una persona que no es salva, ¿de qué se le puede disciplinar si no es salva? O si no está dentro de la iglesia, del cuerpo de Dios. Aquí lo que está haciendo el apóstol Pablo está aclarando la idea. Entonces, lo que dice el verso 5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Cómo es que el espíritu va a ser salvo? Cuando reconsidere su camino, cuando se entienda que porque al momento de ser apartado en esa disciplina, la carne está así como que, ay, pero ¿por qué? Pero cuando el espíritu lo entiende, cuando el espíritu dice, es que me ama, Dios me ama, por eso me disciplina, porque me ama como a un hijo. Entonces, ¿aceptaré o no la disciplina? Debo de aceptarla porque me ama. Verso 6, ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poco de levadura leuda toda la masa. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura. O sea, desecha todas las cosas pasadas.
Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuélvete nuevamente a Dios. Experimenta nuevamente esa salvación, esa reconciliación con Dios. ¿Para qué? Dice el verso 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. No, desecha eso. Sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. O sea, está hablando de que pues allá afuera hay muchos mundanos, muchos fornicarios, muchos ladrones, muchos ávaros. Lo que está explicando es, no te puedes alejar de allá afuera, porque allá hay muchos, sino que dice, más bien, verso 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis, porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Dios tiene cuidado de todo de verdad, y nos ama tanto, te ama tanto, que Él no quiere que nadie se pierda, que todos, dice la Escritura, que todos procedan al arrepentimiento, y aún utiliza la disciplina, la exhortación, la amonestación para que te vuelvas. Hablamos en una enseñanza acerca de que si ves tú que está pasando algo en tu vida, hagas un alto y veas. Si Dios te está disciplinando, si Dios te está exhortando, si te está pasando algo, no lo minimices, profundiza en lo que Dios te quiere enseñar. Vamos a cerrar nuestros ojos y con esto concluimos nuestro estudio. Entendiendo algo, que si tú has experimentado, que si tú has sido salvo, pero que ahora, en el día de hoy, tu conciencia te condena, tu conciencia te señala un pecado, tú necesitas nuevamente experimentar. Tú necesitas volverte a Dios. Si tú no la has experimentado porque aún estás con los ojos cerrados, aún hay tinieblas, aún no hay una claridad, esta es la salvación que te quiere dar Jesús. Este es el camino que quiere Él que tú camines. Esta es la puerta a la cual tú te tienes que acercar y tocar y clamar de día y de noche. Sí, es una puerta muy angosta, es una puerta muy estrecha, es un camino estrecho. Pero sabes, te he hablado de lo que Dios nos quiere dar en una vida futura. Y es muy poco lo que te dije, es muy poco. Porque allí en la Escritura podemos ver cómo en esa vida eterna, tan solo el hablar de la nueva Jerusalén, mar de cristal, puertas de oro, mar de cristal, una nueva ciudad, una nueva ciudadanía, el ser hechos como la persona de Cristo, como lo acabamos de leer. Y dejar este cuerpo de corrupción, de muerte, de pecado. En tus propias palabras, yo te voy a pedir que ores a Dios, que le ores a Jesús y que tú le digas así, le preguntes cómo ve Él tu corazón. Y si tú conoces realmente la condición de tu corazón, tú también se lo digas.
Mi corazón está así, Señor. Sí es verdad. Estoy en prisiones de maldad. Estoy esclavo, soy un esclavo del pecado. No te justifiques. No digas, es que es un pecado chiquito. Es una mentira piadosa, es una mentira pequeña. Es que nada más miro a las mujeres, pero nada más para admirar su belleza, sin malicia. No te justifiques. De esa mirada sin malicia puede venir una codicia. De esa mirada tal vez inocente que pudieras tú decir, puede venir una tentación fuerte. De esa mirada al celular en donde sin pudor muestran sus cuerpos, te pueden esclavizar nuevamente. Sé honesto con Jesús. Él tiene el poder. Su palabra es dinamita. Tiene el poder, pero depende ahora ya no de Él, sino de ti, de que tú lo creas y de que esa fe sea genuina, verdadera, y saliendo de aquí, tú hagas un propósito, tú hagas un verdadero propósito de alcanzar y de encontrar tu salvación, para no ofenderlo nuevamente, una vez más. Y si estás en disciplina, si estás en esa exhortación, dice la Escritura, abogado tenemos para con el Padre. Ve a Jesús. Amado Dios, gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, toda ella es verdad, Señor. Tu palabra es clara. Y el leer todos estos versículos, Señor, todos ellos nos aclaran y nos confirman lo precioso que eres tú, Señor. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y hasta el mismo Apocalipsis, Señor, tú muestras tu amor para con nosotros, Señor. Y tú no quieres que nadie se pierda, Señor, sino que todos procedan a ese arrepentimiento. Y tú quieres que todos sean salvos de esta perversa generación. Señor, tú sabes, tú conoces el corazón de cada uno de los presentes. Tú sabes quién verdaderamente quiere hacer ese compromiso, Señor, quiere ser responsable, amado, y ser librado de esta perversa generación. Aumenta la fe, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén.